En la clase del día de hoy vamos a continuar con el modelado de nuestra isla en 3D. Para esta clase preparé de antemano algunas cosas. Fui copiando todos los elementos que se repetían del primer nivel y los ubiqué en sus respectivos niveles, así como también ubiqué correctamente los splines de mi objeto de extrusión para ahora convertirlo en editable y hacer este borde que funciona como el césped de mi piso. Esto lo podemos dejar para el último, pero en mi caso quise comenzar por ahí, entonces los acomodé fuera de cámara, pero es algo que simplemente tienen que ir seleccionando, modo puntos, desactivan y lo van modificando. Esto lo pueden dejar para el final si gustan, pero en mi caso voy a empezar desde ahí. Una vez que ya copié todos los elementos que se repiten, voy a empezar a modelar los elementos nuevos. Para eso voy a seleccionar esta instrucción, voy a dar clic sostenido y voy a dar conectar objetos más eliminar, porque si yo aplasto la tecla C para convertirlo en editable, lo que me va a hacer es separar la instrucción jerárquica en varias instrucciones, instrucción del primer spline, del segundo spline, del tercer spline y así sucesivamente. Y no es lo que quiero, yo quiero crear una única geometría. Para eso voy a dar en conectar objetos más eliminar y puedo ver que se me ha convertido, como dije anteriormente, en una única geometría que puedo modificar. Entonces voy a irme a modo aristas, estando en mi entorno de modelado, cortar cíclico y me voy a acercar. Realizo un corte por aquí, realizo otro corte por aquí y por aquí. Una vez que realicé estos cortes voy a irme a selección cíclica y voy a seleccionar este ciclo, shift sostenido selecciono este ciclo, el ciclo de este nivel y el ciclo de este nivel. Cambio selección de pincel, me alejo un poco y selecciono todos, shift sostenido y voy seleccionando. Una vez que ya seleccioné todas las partes que quiero extruir, pues paso directamente a la extrusión. Herramienta extrusión, me acerco un poco, clic sostenido y arrastro hacia afuera. Y listo. Y con eso ya he creado este pequeño desnivel que me gusta tener en todos los pisos de mis islas. Entonces, una vez que ya hice esto, termino de ubicar correctamente esto que está flotando y paso con esto, que son estas plantas de aquí y estas como tiras que se encuentran aquí. Estas plantas también se repiten por acá, entonces con hacer únicamente una me sirve y el resto las voy a ir copiando. Vuelvo a mi documento y voy a crear un cubo. Este cubo obviamente lo voy a escalar y lo voy a convertir en editable sin antes hacerlo un poco delgado, más o menos así. Una vez que lo convierto en editable, voy a acercarme y voy a irme a modo polígonos. En modo polígonos voy a ir con la herramienta corte cíclico y voy a realizar un corte y otro corte. Selección de pincel, me voy a acercar al polígono superior y lo voy a escalar. Lo muevo un poco hacia atrás y lo voy a girar. Selecciono el polígono inferior y lo escalo, pero en este caso hago lo opuesto, lo muevo para acá. Voy al modo aristas, selección cíclica, selecciono esta arista de aquí y empiezo a mover. Con la herramienta escalar lo hago un poco más ancho y con selección cíclica termino con esta parte de aquí. Una vez que ya he creado esta forma como la de la hoja, voy a ir a mi cubo y voy a presionar la tecla L. Con ayuda de la herramienta solo en vista, voy a desaparecer todos los otros elementos y voy a dejar únicamente esta hoja. Me voy a ir a los diferentes modos y voy a ubicar mi eje en esta parte de aquí. Una vez que mi eje ya se encuentra en esta parte de aquí, voy a desactivar la opción de cambiar eje con la tecla L y voy a desactivar la opción de solo en vista. Una vez que ya tengo esto, puedo empezar a modificar, a rotar o a copiar y todo se va a generar desde este punto, lo cual es muy útil para generar diversas copias de una planta, porque todas parten desde un tallo, desde una base. Entonces, una vez que ya tengo esta parte de aquí, voy a dar control y voy a copiar. Esta copia la puedo escalar, la puedo mover y también la puedo modificar si desean. Por ejemplo, voy a irme al modo aristas y voy a hacer que esta parte esté un poco más subida.
algo así. Y vuelvo al modo objeto para hacerlo un poco más pequeño. Nuevamente herramienta rotar, control y genero una copia. La muevo un poco así. Y le doy la cantidad de hojas que desee para mi planta. En mi caso la voy a dejar ahí. Lo siguiente que toca hacer es agrupar todos estos cubos y convertirlo en un solo objeto o en un nulo si desean. Entonces vamos a irnos al modo objeto y vamos a seleccionar todos los cubos con los que trabajamos, empezando desde el cubo 7 hasta el cubo 10. Una vez que ya están seleccionados, voy a presionar Alt G y voy a crear un nulo con esta planta. Roto un poco y lo voy a hacer un poco más pequeño y voy a empezar a ubicarlo, sin antes hacer estas partes de aquí que me estoy olvidando. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues voy a irme a la vista superior, vuelvo a escoger mi herramienta y voy a hacer 3 splines súper sencillos. Doy clic para generar el spline, muevo con mi cursor, clic sostenido, arrastro, clic sostenido y arrastro. Salgo de la selección, vuelvo a dar otro clic, clic sostenido, arrastro, clic sostenido, arrastro y suelto. Hago un último intento, clic sostenido, arrastro, clic sostenido y arrastro. Y con eso ya tengo más o menos la forma de esas zonas. Ahora lo que falta hacer es hacer un recorrido. Para eso vamos a irnos nuevamente aquí donde está el spline, pero esta vez vamos a dar clic sostenido y vamos a soltar donde dice rectángulo. Vamos a crear un rectángulo de spline. Una vez que se me ha creado mi rectángulo de spline, me doy cuenta que de ancho es 400 centímetros y de alto 400 centímetros, prácticamente el doble de un cubo, lo cual obviamente es muy grande. Entonces vamos a modificar este tamaño dándole 10 centímetros tanto en ancho como en alto por el momento, para trabajar más cómodo. Entonces este tamaño en mi rectángulo lo voy a ubicar más o menos ahí. Y voy a irme a este icono de aquí, el icono de extrusión, y voy a dar clic sostenido y voy a soltar donde dice recorrido. Una vez que he creado mi recorrido, voy a ir a seleccionar uno de mis splines y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar dentro del recorrido para que este spline se me haga hijo. Estos splines por el momento no los estoy viendo porque los hice y se me crearon en este punto. Y como ya he creado geometría, pues no los puedo ver, entonces los voy a seleccionar y los voy a subir un poco. Una vez que ya los veo, voy a empezar a crear los recorridos. Entonces vamos a empezar con el primer spline, vamos a dar clic sostenido, vamos a soltar y vamos a hacerlo hijo de nuestro recorrido. Como vemos, aunque ya está hecho nuestro spline hijo del recorrido, no pasa absolutamente nada, y eso es porque un recorrido necesita 2 splines para generar el efecto. Necesita un spline de guía y un spline que siga esa guía. En este caso, el spline que va a seguir esa guía va a ser el spline de rectángulo que creamos anteriormente. Entonces vamos a seleccionarlo y lo vamos a arrastrar dentro del recorrido. Y podemos ver cómo ya se nos ha aplicado. Y ahora lo único que queda es ir acomodando tanto el ancho como el alto de mi objeto rectángulo. En este caso se me ha aplicado el rectángulo de forma satisfactoria, pero va a haber situaciones en las cuales les aparezca así o les aparezca así, sin volumen, una simple línea. Y esto es porque en esta parte de plano hay diferentes modos de proyección, de cómo se va a proyectar nuestro objeto rectángulo. En este caso, para que quede bien, hay que darle en XY. Si tienen el problema que les aparece así, ya saben cómo solucionarlo. En mi caso no hay ningún problema, apareció directamente en XY, entonces voy a obviar eso y voy a pasar directamente a modificar mi rectángulo. Entonces vamos a dejarlo en 10 de ancho y 3 de alto. Lo ubicamos correctamente y pasamos con los siguientes objetos. En este caso el recorrido no puede aplicarse como la instrucción, que se puede aplicar de forma jerárquica a varios splines. Hay que ir haciendo uno por uno. Entonces vamos a seleccionar nuestro spline, Alt sostenido y clic sostenido y soltamos donde dice recorrido, para hacer a nuestro spline inmediatamente hijo del recorrido. Ahora seleccionamos este recorrido y presionamos la tecla Shift. Vamos aquí donde están los splines, clic sostenido y soltamos en rectángulo. Y este rectángulo se nos hace inmediatamente hijo del recorrido.
Estos atajos, tanto el Alt como el Shift, nos sirven para ahorrar ese tiempo de ir arrastrando los objetos y haciéndolo hijo cuando pueden hacerse inmediatamente. Entonces ya se me creó, pero tengo este problemón. Y es obviamente porque está en 400 de ancho y 400 de alto. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar los valores de nuestro anterior rectángulo, que son 10 en ancho y 3 en alto. Y con eso ya está resuelto. Y repito exactamente el mismo proceso con el último spline. Alt sostenido, clic sostenido, suelto. Shift sostenido, clic sostenido, rectángulo, suelto, ancho 10 y alto 3. Y listo. Termino de acomodar correctamente y vuelvo a mi objeto planta, a la planta que había modelado anteriormente. Me voy a la vista superior y voy a empezar a copiar. En este caso, en la vista superior puedo ver varios problemas. Estos splines se están casi tocando y de este lado las hojas también están chocando. Entonces todo esto lo puedo modificar sin ningún problema. Abro mi nulo, me voy al cubo que está teniendo problemas y simplemente lo roto. Y listo. Lo mismo con el recorrido, pasa como la instrucción, aunque está generada la geometría, si yo abro el recorrido y selecciono el spline en modo puntos, voy a poder modificar esto. En este caso vamos a modificarlo más o menos así. Seleccionamos el segundo, también lo modificamos un poco y el último lo terminamos de modificar. Y listo. Ahora sí podemos seguir copiando. Tenemos nuestro nulo. Y lo único que vamos a hacer es ir presionando control y arrastrando. Lo roto un poco para que no sea todo tan monótono y repito el proceso. Control, arrastro, genero una copia. Control, arrastro, genero una copia. Control, arrastro, genero una copia. Y control, arrastro y genero una copia. Y por último hago una copia para ponerla por aquí. Y voy a seleccionar todas estas copias y las voy a agrupar en un solo objeto nulo. Entonces las selecciono, Alt G y renombro este nulo como plantas. Una vez que ya tengo hechas las plantas, voy a ir con lo principal de este segundo piso, que es este carrito. Volvemos a nuestro archivo y vamos a crear un cilindro. Este cilindro va a ser de nuestras llantas, entonces lo que vamos a hacer es darle forma de llanta. Los segmentos de rotación los vamos a dejar en 16 y los de altura los vamos a disminuir a 4. La orientación la vamos a poner en -X y vamos a terminar de escalar esta pequeña llanta. La convierto en editable, modo polígonos, S para enfocarme en la llanta, corte cíclico y voy a realizar un corte y voy a presionar el botón más para hacer otro corte proporcional. Una vez que he generado estos cortes, voy a irme al modo puntos y voy a empezar a seleccionar. Voy a seleccionar un cuadrante de estos de aquí y voy a dejar dos libres. Por ejemplo, este libre y voy a seleccionar estos de aquí. Para no tener problemas con el resto de geometría, voy a ir a la opción de solo en vista y continúo seleccionando. Dejo este y este libre y selecciono estos de aquí. Dejo este y este libre y selecciono estos de aquí. Dejo este y este libre y selecciono estos de aquí. Y una vez que ya he dado la vuelta completa, voy a usar mi herramienta escalar para separar los que tengo seleccionados. La única razón por la que hice esto es para generar un pequeño patrón en mi llanta y que no sea simplemente un cilindro. Entonces, una vez que ya generé mi pequeño patrón, voy a seleccionar con selección cíclica en modo polígonos y voy a hacer una extrusión hacia adentro. Y listo. Ahora selección cíclica, selecciono esta parte de aquí y con Shift sostenido esta parte de aquí y realizo una extrusión interior. Realizo otra extrusión interior y con la herramienta escalar los voy a juntar un poco. Realizo otra extrusión interior y una extrusión hacia adentro. Y listo. Ya tengo mis llantas, las cuales pueden ser simplemente cilindros, pero para darle un pequeño toque distintivo le he dado estos detalles. Entonces, una vez que ya creé mi llanta, lo que voy a hacer es clonarla. En este caso está muy grande, así que la vamos a escalar un poquito más y vamos a realizar una clonación. Vamos a seleccionar,
al sostenido y vamos a dar clic en esta parte de aquí para generar un clonador. Una vez que hemos seleccionado el clonador, vamos a irnos a modo y en cuadrícula vamos a cambiar a lineal. En cantidad vamos a poner 5 y en esta parte de aquí vamos a cambiar este número que está en 50 y vamos a moverlo en Z, más o menos así. En mi caso voy a dejarlo en 18 y voy a copiar este clon con Alt y copio y ya tengo lo que es las ruedas de mi coche. Ahora lo único que falta es crear el coche en sí. Para eso vamos a crear un cubo, lo vamos a ubicar encima y para hacerlo correctamente vamos a seleccionar los dos clonadores, el cubo y solo en vista. Y con eso vamos a empezar a trabajar de una forma mucho más sencilla. Nos ayudamos de los diferentes modos de vista y ubicamos el cubo encima y en medio de las llantas. Una vez que ya tengo mi cubo correctamente ubicado, lo voy a convertir en editable, modo polígonos, corte cíclico y realizo un corte por aquí. Realizo otro corte por aquí y me voy a selección de pincel. Selecciono esta parte de aquí y la muevo. Selecciono esta parte de aquí y la muevo un poco hacia arriba. Y selecciono esta parte de aquí y la muevo un poco más hacia atrás. Voy al modo aristas y con selección de pincel sigo modificando. En mi caso voy a mover esta de aquí y le voy a dar un biselado pero sin subdivisiones. Entonces hago esto y con la ayuda de modo objeto vuelvo a reubicar mi coche. En este caso ya va tomando más o menos la forma. Entonces voy a volver a modo polígonos y voy a realizar otro corte en la parte inferior. Selección cíclica, selecciono y hago una extrusión. Selección de pincel y selecciono toda esta parte de aquí. Una vez que la he seleccionado voy a ir a herramienta extrusión interior, desactivo la opción preservar grupos y hago con clic sostenido una pequeña extrusión hacia adentro. Vuelvo a la herramienta extruir y extruyo. Me voy en la parte de aquí atrás, selecciono esta parte de aquí, clic sostenido, arrastro hacia adentro, genero una extrusión interior, herramienta extrusión y hago otra extrusión. En el caso de las llantas me acabo de dar cuenta que están muy en el centro, entonces voy a volver a mi clonador y voy a aumentar este valor de aquí. Lo voy a dejar en 23 y repito lo mismo con el clonador de aquí. Una vez que ya tenemos nuestro coche listo, vamos a desactivar la opción solo en vista, seleccionamos los dos clonadores junto a nuestro cubo y Alt G y renombramos esto como coche. Una vez que ya tenemos todo el contenido de nuestro segundo nivel, podemos pasar al tercer y al cuarto nivel. En este caso vamos a empezar con este de aquí, que tiene esta forma cilíndrica y en la parte superior este telescopio y este patrón muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer es crear un cilindro para darle la forma base de nuestro observatorio y lo vamos a ubicar donde va a ir correctamente. En este caso va a ser más o menos ahí y voy a convertir este objeto en editable sin antes disminuir sus segmentos de altura a 1. Lo convierto en editable, modo polígonos, me acerco un poco, realizo un corte y realizo un corte un poco más arriba. Una vez que hice este corte voy a irme a selección de pincel y voy a seleccionar esta parte de aquí. Voy a hacer una extrusión y una vez que ya he hecho la extrusión voy a realizar un último corte y con selección de pincel voy a seleccionar estos dos que están aquí, clic y voy a fundir. Una vez que ya he fundido voy a hacer una pequeña extrusión hacia adelante, una pequeña extrusión interior y una pequeña extrusión hacia atrás. Y listo. Ahora voy a irme a selección cíclica, voy a seleccionar esta parte de aquí y con selección de pincel y control sostenido voy a deseleccionar todo esto de aquí, dejando únicamente esto seleccionado y a esto le voy a hacer una extrusión. Y listo.
Una vez que ya realicé esa instrucción, voy a irme a selección cíclica y voy a seleccionar el ciclo que está en la parte superior. Instrucción interior, clic sostenido y esta vez hacia afuera con la opción de preservar grupos activada. Una vez que ya he generado esta forma de aquí, voy a volver a la herramienta instrucción, clic sostenido y arrastro, generando esta parte de aquí. Vuelvo a seleccionar la instrucción interior, clic sostenido y hacia adentro y termino haciendo una instrucción hacia arriba. Y listo. Ahora vuelvo al modo objeto y voy a crear una esfera. A esta esfera la voy a ubicar encima de esta base de aquí. Para eso vamos a primero cambiar su tipo de estándar a semiesfera y vamos a ir a la vista superior. S para enfocarnos y vamos a empezar a escalar y ubicar correctamente. Para que no tengamos este problema de que nuestra esfera es mucho más prolija que el cilindro que creamos, pues vamos a darle los mismos segmentos. En este caso le habíamos dado 16 segmentos al cilindro, entonces en esta esfera también vamos a darle 16. Así es mucho más fácil de cuadrar. Entonces vamos a dar S para enfocarnos en nuestra esfera y nos vamos a ir acercando para ubicar correctamente nuestra esfera. Entonces la escalamos un poco más y listo. Una vez que la hemos ubicado ahí, si yo convierto esta esfera en editable y voy a modo polígonos, vemos que tiene un patrón muy simple, muy diferente al patrón que está en la zona de aquí. Entonces, ¿cómo hago que mi esfera tenga ese patrón? Pues cambiando el tipo. Pero si yo le saco de semiesfera, se me convierte en una esfera completa, lo cual no quiero que pase. Entonces, lo que vamos a hacer es a esta misma esfera generarle una copia interior. Entonces, control y hacemos una pequeña instrucción hacia adentro para generar una copia. Esta copia de aquí se va a quedar como semiesfera. No la vamos a modificar e incluso la vamos a dejar como objeto primitivo, pero a la que se encuentra en la parte exterior sí la vamos a cambiar a otro tipo. Entonces vamos a ir a mostrar, nombrado con líneas, y a esta esfera la vamos a cambiar a octaedro. Entonces la cambiamos a octaedro, modo solo en vista, la convertimos en editable, modo polígonos y vamos a eliminar toda la parte inferior. Para eso nos ayudamos de alguno de nuestros modos de vista y con selección rectangular vamos a seleccionar toda la parte inferior y la vamos a borrar. Una vez que la hemos borrado, vamos a esta parte de aquí y con clic sostenido vamos a soltar donde dice formación de átomos. Y esta esfera que la hemos modificado la vamos a convertir en hija de esta formación de átomos para generar este patrón de aquí. Salimos de nuestra herramienta solo en vista y vemos como ya tenemos esto de aquí. Hago un poco más pequeña la esfera interior y mi esfera también le disminuye un poco el tamaño. Y para modificar esta esfera y estos cilindros que se me han generado, lo único que tengo que hacer es seleccionar formación de átomos y empezar a jugar con los diferentes radios en su panel de atributos. Entonces lo voy a dejar más o menos por ahí y voy a crear otra esfera. En este caso voy a nuevamente a generar una copia de la esfera que ya tengo. Entonces la selecciono y con control genero una copia. Cambio mi esfera a estándar y la roto 90 grados. Una vez que la he rotado 90 grados la voy a convertir en editable. Voy a dar control A para seleccionar todo y con selección de pincel voy a quitar esta parte de aquí y el resto lo voy a eliminar generando esto de aquí. Entonces control A, instrucción y hago una instrucción hacia abajo, pero activando la opción de crear tapas. Una vez que ya he generado esta instrucción, voy a irme a selección de pincel, selecciono todo esto de aquí, clic sostenido y voy a hacer una instrucción interior. Y a esta instrucción interior le voy a hacer una instrucción hacia abajo, pero desactivando la opción de crear tapas. Entonces desactivo la opción que había activado previamente y hago una instrucción hacia abajo. Y listo, ahora lo único que queda es acomodar correctamente todo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de aquí abajo y voy a hacer que la instrucción tenga un poco más de desfase. Lo mismo con esta parte de aquí, selección de pincel, vuelvo a seleccionar y hago otra instrucción. Salgo al modo solo en vista y listo.
Ahora lo único que me falta es crear el telescopio. Y para eso voy a crear un cilindro. También podría usar un cono, pero para seguir con la línea de los cilindros, pues creo un cilindro. Entonces disminuyo los segmentos de altura. Los segmentos de rotación los dejo en 16. Lo escalo. Y lo voy a ubicar dentro de esta zona de aquí. Y listo. Una vez que ya hice esto, voy a convertirlo en editable, modo polígonos, selección cíclica, selecciono el ciclo de aquí y lo muevo. Desactivo la opción de sistema de coordenadas y me muevo. Con la herramienta escalar lo hago un poco más ancho. Con la herramienta extrusión genero una pequeña extrusión. Con la herramienta extrusión interior hago una extrusión interior seguida de otra y me muevo hacia atrás. Y ahora genero una extrusión hacia adelante y un biselado. Y listo. En este caso me quedó bastante más grande de lo que quería, entonces simplemente lo que voy a hacer es escalarlo y ubicarlo correctamente. Ahora vuelvo al modo polígono, selección cíclica y lo escalo un poco de la parte de abajo y lo ubico. Modo polígonos, genero un corte por aquí, selección cíclica y le hago un pequeño detalle con una extrusión. Y listo. Ahora lo único que me falta es pasar con el elemento de esta penúltima isla. Y este elemento es una especie como de faro mucho más simple. Para eso vamos a irnos nuevamente con un cilindro. Pero en este caso no vamos a dejar 16, sino 6. Entonces dejamos 6 en rotación y en altura nuevamente dejamos 1. A este cilindro lo vamos a escalar y lo vamos a ubicar. Una vez que ya está del tamaño que deseo, lo convierto en editable, modo polígonos, selección cíclica, selecciono el ciclo de la parte superior y lo voy a escalar un poco. Una vez que ya lo escalé, voy a irme a la herramienta extrusión interior, genero una pequeña extrusión interior y hago una extrusión hacia arriba. Y con esta extrusión hago lo mismo. Herramienta escalar y lo hago un poco más pequeño. Herramienta de extrusión interior, pero esta vez hago el clic y arrastro hacia afuera como en la edificación anterior y hago una extrusión hacia arriba. Y en esta parte superior voy a aplicar una esfera. Entonces creo esta esfera, cambio el tipo a semiesfera, me voy a vista superior y lo ubico encima de esa base que acabo de crear. Entonces la escalo y lo ubico y listo. Pero si nos fijamos, este también tiene esos detalles como en la edificación anterior. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar nuestra semiesfera y vamos a realizar una copia con control y la herramienta escalar. Y en este caso vamos a dejar el tipo en semiesfera, pero vamos a disminuir los segmentos. Lo vamos a dejar en 9 y vamos a crear nuestra formación de átomos y vamos a arrastrar esa esfera a la formación de átomos. Y en formación de átomos jugamos con los diferentes valores. Más o menos así. Vuelvo a mi cilindro y le voy a hacer un corte en la parte inferior y en esta zona de aquí. Una vez que ya realicé el corte, voy a selección de pincel, selecciono esto de aquí, clic y fundir. Una vez que ya he fundido, voy a hacer una extrusión interior, lo voy a ubicar correctamente y voy a hacer una extrusión hacia adelante. Hago otra extrusión interior, lo ubico correctamente y hago una extrusión hacia atrás. Y listo. Ahora con selección cíclica, selecciono este ciclo de aquí, me acerco y repito el mismo proceso que hice con la otra edificación. Selección de pincel y con control empiezo a deseleccionar lo que ya no quiero. Entonces, una vez que ya quité de mi selección todos los polígonos que no necesito, voy a realizar una extrusión más. Y listo. Ahora lo único que me falta es crear una ventana. Para eso vamos a seleccionar este polígono de aquí,
sin antes realizarle un corte tanto arriba como abajo. Entonces damos un corte y aplastamos el botón de más. Ahora realizamos un corte vertical y aplastamos el botón de más. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una extrusión hacia adelante, una extrusión interior y una extrusión hacia atrás. Y listo. Ahora puedo desactivar demostrar y volver al sombreado que me aparece por defecto, y con eso ya puedo visualizar de mejor manera todo lo que he modelado en este video, que es las plantas, esta zona de aquí. Le he dado el volumen de aquí a mi terreno, he modelado el carro, he modelado esta estructura y esta otra estructura, dejando únicamente para el último video la estructura principal del último piso, los colores y el render. Si el video te gustó, puedes dejar tu like y comentar cualquier duda que estaré respondiendo en la caja de comentarios.